Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Hoy vamos a hablar sobre una directiva que ha generado muchos cambios sustanciales en el manejo presupuestal en Colombia a partir de su emisión. La Directiva Presidencial 08 del 2022. Buscar entenderla, comprenderla, aplicarla y, por supuesto, ser objeto de revisión por tanto servidores públicos como veedurías ciudadanas y como todos estos organismos que vigilan y controlan y hacen revisión del uso de los recursos públicos. En estos están todo lo que tiene que ver con la Contraloría, Procuraduría. Es importante tener presente que esta directiva está dirigida a impartir todas esas medidas que buscan establecer la racionalización y la probidad y la eficiencia de ese gasto público, bajo los principios de función pública y en concordancia con este artículo 209 de la Constitución Política, que nos permite establecer que la función administrativa se encuentra al servicio del interés general, mas no particular. A su vez, tiene concordancia con esos principios dados en la función pública de carácter y de rango constitucional, como son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad mediante la delegación, descentralización y desconcentración. Es importante tener presente que todas las actuaciones de la administración pública deben estar dirigidas a cumplir esos fines, principios del Estado colombiano. Ahora bien, ¿a quién está dirigida esta Directiva 08 del 2022? Está dirigida a la rama ejecutiva, pero nos preguntamos mucho, la gente del común, qué compone o qué está o cómo está conformada esa rama ejecutiva. Entonces debemos tener precisado que está dada por toda esa ejecución de las actividades administrativas al servicio de los intereses de la comunidad en general, pero que logren cumplir esos fines del Estado. A su vez, está representada como una de orden máximo, como es el presidente de la República, quien a su vez tiene todos sus jefes de Estado, jefes de gobierno y supremas autoridades administrativas. Por eso esa presidencia está conformada por esos ministerios, directores de departamentos. Pero nos preguntamos entonces a qué nos compete a nosotros como entidades públicas o entes territoriales. Pues esta rama ejecutiva tiene tres órdenes: una de orden nacional, departamental y, por supuesto, municipal, lo que da lugar a que todos los entes territoriales tengan en cuenta esta directiva porque hacemos parte de esa rama ejecutiva. Ahora bien, entremos a hablar un poco sobre la temática que desarrolla, que es un poco extensa, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Recuerda que nos encuentras como asesores especializados. Te invito a que nos sigas y te suscribas, por supuesto, compartas en Facebook, en YouTube, en Instagram y, por supuesto, Spotify. Ahora bien, dentro de las medidas están los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Las entidades públicas solo podrán celebrar contratos que tengan realmente estricta necesidad, de acuerdo al volumen de trabajo y que tenga en cuenta el personal de la planta. Por lo tanto, esto requiere conocimientos especializados. Estos contratos deberán justificarse detalladamente mediante sus documentos precontractuales. Aquí el tema de planeación contractual es interesante, importante y cobra un gran valor, porque las cifras se deben dar, cifras de procesos, números de proyectos, la gestión mensual que tiene ese funcionario que está optimizando esos servicios de apoyo a la gestión y, a su vez, por qué se va a tomar ciertos tiempos y qué complejidad requiere, cuánto va a ser su vocación de permanencia. Recuerda que las funciones de servicios de apoyo a la gestión están dadas por temporalidad o por necesidad del servicio, más no las funciones propias de la entidad. Ahora bien, dentro de esta se hace necesario
poder revisar esa insuficiencia de esa planta de personal, dando lugar a la adopción de medidas que permitan desarrollarlo. Inicialmente se debe revisar si se puede desarrollar por personal de la planta. Excepcionalmente se podrán suscribir otros recursos o proyectos o contratos de prestación, pero teniendo en cuenta todas las necesidades de revisión inicialmente en la planta para estos contratos de apoyo. Ahora bien, se podrían establecer estructuraciones o estructurar nuevos proyectos de inversión por medio del Departamento Nacional de Planeación que verificará esa necesidad de ese gasto en esos proyectos y rubros para el apoyo en la gerencia del proyecto. Las entidades públicas no podrán de ninguna manera celebrar contratos de prestación de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal para evacuar el respectivo trabajo. O sea, que si eso tiene que ver con trabajos o funciones directas de los servidores, no deberían ser suplidos por este medio. Ahora bien, también tiene en cuenta que las personas naturales que ya tengan contratos de prestación de servicio con otras entidades públicas, se deberá hacer la revisión en SECOP, lo que da lugar a no tener doble vinculación con el Estado, porque se va a verificar la plataforma del SECOP. Sus plantas de personal también tendrán cargos en vacancia definitiva por más de 6 meses. Por lo tanto, da lugar a que el representante legal verifique estas vinculaciones y que se empiece a hacer revisión de este tipo de contratos. Ahora bien, la racionalización de los contratos de estudios se deben tener en cuenta que se contratan estudios para diseño, estudios o diseño. Se tendrá en cuenta si hay otros estudios similares que se han efectuado. En estos casos se revisará total o parcialmente esos estudios para obtener si se propone o no la necesidad de actualizarlos, complementarlos o hacer la implementación del estudio y diseño, teniendo en cuenta que vamos a hacer un proceso en el que vamos a tener economía procesal, los principios de contratación pública y moralidad administrativa. Ahora bien, también en los contratos interadministrativos se tendrá en cuenta que no se podrán hacer estos contratos interadministrativos si no están dadas las condiciones del Estatuto General de Contratación Pública. En muchas ocasiones se evade esto para hacer contratos interadministrativos para no seguir las reglas de este estatuto. Y esto permitirá la revisión documental de lo precontractual en orden jurídico, técnico y económico que justifique esa modalidad de selección directa que se realizó para eludir el tema de contratación pública. El tema precontractual va a ser interesante en todo este proceso porque juega un papel que da lugar a lo que se venía dando, que era desnaturalizar esa planeación precontractual que daba lugar a todos estos problemas, reparaciones, reclamaciones, liquidaciones, no cumplimientos que se dan hoy en día. Por eso se debe tener en cuenta que se empiezan a justificar esa necesidad misional de celebrar dichos contratos. Además, se empieza a poner el ojo en la experiencia acreditada para cumplir ese objeto contractual. En muchas ocasiones inflan esta experiencia, no cumplen, no tienen la capacidad instalada y suscriben este tipo de contratos. Con esta medida se empieza a tomar más en cuenta la planeación y la etapa precontractual, el cumplimiento de pliego de condiciones y, por supuesto, en concordancia con todas las directrices que hay en compra eficiente y en el manual o el Estatuto General de Contratación Pública. En ese caso también, en el tema de adquirir bienes, obras y servicios, todos estos documentos deberán ser aportados a la Agencia Nacional de Contratación Pública o Compra Eficiente, o Colombia Compra Eficiente, que inicialmente les indiqué, y no deberán celebrar contratos que eludan todas estas garantías de transparencia contractual.
En el tema de los comités fiduciarios o patrimonios autónomos es un tema un poco más dado a finanzas públicas porque están contempladas condiciones que se deben pactar para poder establecer estos patrimonios autónomos o encargos fiduciarios. Dentro de ellas está que el funcionario de nivel directivo eh, deba tener en cuenta que esos dineros provengan de recursos correspondientes a ese comité fiduciario. Además, que el reporte de intereses y rendimientos que generen estos recursos se dé y que esos intereses y rendimientos además pertenezcan a la entidad eh, que respectivamente lo suscribió. Es un tema un poco más de finanzas públicas que no hilaré más al respecto. En cuanto a conflicto de intereses, las entidades públicas deberán establecer ese pliego de condiciones de los concursos de mérito para seleccionar esos interventores del contrato y esa obligación de revelar esas relaciones que hay entre las empresas que suscriben. Por esto, estos consorcios o uniones temporales que ejecutan en los últimos años tienen la obligación de revelar si los concursantes participaron en el estudio de esos diseños y estructuración del proyecto cuando se empiezan a tener concursos de méritos o interventorías de estos concursos de méritos. Se debe utilizar la plataforma SECOP. Sabemos que el SECOP 2 se encuentra ya en uso y ha tenido muchas dificultades y circunstancias, pero también queremos hacer un llamado a participar o a promover formaciones que sean puntuales en SECOP 2 para el manejo de la contratación, que no sea solamente para los servidores públicos, sino también para las veedurías, universitarios, y por supuesto que sea promovido por el gobierno nacional para tener todas las garantías de transparencia de manejo de información. Esto en garantía de que toda la información de ejecución contractual se debe subir en los tiempos precisos. Además, se debe incluir los informes periódicos de interventoría y supervisión que sabemos que en ocasiones tienen avances físicos, pero no están dados en bajo el principio de publicidad en la página del SECOP. Y a su vez, se deben incluir todos los documentos sin demora y sin, se podría decir, disminución de la calidad de la información que publicamos en SECOP 2, sino que por el contrario se debe tener toda la información, tanto la precontractual como los informes periódicos, como la supervisión, incluyendo también los avances físicos y financieros, lo que da lugar a un principio de transparencia inigualablemente. En la revisión de mecanismos de adquisición por los acuerdos marcos también será un tema que no entraré como a desarrollar porque ya es muy específico al tema contractual y que a su vez se ve dado por la adquisición de esos bienes y servicios que tienen unas características técnicas y que por supuesto la página de Compra Colombia Compra Eficiente y la Agencia Nacional de Contratación tiene su tienda virtual en donde muestra esas compras agregadas y cómo se deben desarrollar y aprovechar esas economías de escala que ahí están publicadas. Es un tema un poco más profundo que no entraré a revisión. Dentro de las medidas que van a regular esa afectación de la competencia en los procesos contractuales, encontramos que esos pliegos de condiciones deberán exigir a los oferentes que se les requiere y subsane sus ofertas y justifiquen lo que no subsanaron. En muchas ocasiones se va a tener en cuenta que las entidades deben dar traslado a la superintendencia para que realice la investigación de estos comportamientos sospechosos que van en contra de la competencia en cuanto a los temas de contratación pública. En los reportes mensuales dados con el tema de la Agencia Nacional de Contratación Compra Eficiente, se deberán tener en cuenta que deben ser mensuales y que se van a monitorear esa competencia en la contratación y se van a identificar esos procesos publicados ya en el SECOP 2 versus a lo que el proponente realiza. En la liquidación oportuna de esos contratos estatales también encontramos que se implican todas las medidas de cómo se liquida ese contrato y la observancia que se da en el mismo, de acuerdo a las oficinas de control interno que hagan seguimiento a las directrices de
todo el Estatuto General de Contratación. Ahora bien, en cuanto a la austeridad del gasto de funcionamiento e inversión, encontramos un tema polémico en los servidores públicos y en muchos entes territoriales, como es la indemnización de las vacaciones. Entonces, se empezará a regir a partir de la Directiva 08 del 2022 la prohibición de la indemnización de las vacaciones y, por lo tanto, los jefes de talento humano deberán realizar una planeación de los periodos de disfrute de todo el personal de planta, inicio de cada anualidad y propenderá el cumplimiento de ese plan anual de vacaciones. Esto implicará una austeridad en esos gastos de funcionamiento e inversión. Se pregunta todo servidor público cómo suplirá las funciones de algunos cargos de manejo y control que requieren la permanencia de estos servidores, pero acá en esta directriz dice claramente: todo el personal de la planta deberá al inicio de cada anualidad hacer una planeación de sus vacaciones. Por lo tanto, deberán programar todos los servidores este disfrute. Las comisiones y viáticos, otro tema polémico en los entes territoriales que tiene que ver con la necesidad de cada viaje y la razón por la que no se utilizan los medios digitales. Como formadora o como estudiante del máster en innovación, Legal Tech, Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda, es un tema que impulsa al desarrollo de las tecnologías en los entes territoriales, el desarrollo y el uso masivo de las tecnologías. Nos encontramos con servidores públicos que en ocasiones muchos están comprometidos en el aprendizaje, pero otros están rezagados, muy acorde con la teoría de la adaptación de la innovación tecnológica de Rogers, que implica que de acuerdo a las generaciones, algunos se van adaptando y otros no. Este tema cae puntualmente a la necesidad de empezar a realizar los medios virtuales para las capacitaciones y que, por supuesto, eviten esos costos de viáticos, y sumado a que los entes territoriales hagan una inversión respectiva en los recursos tecnológicos que las áreas de tecnología de la información requieren para esta capacitación. Porque no es lo mismo recibir la formación o una capacitación en un computador de mesa sin los recursos técnicos, en ocasiones con audífonos, en ocasiones con audios externos que nos permiten capacitarnos de manera adecuada. Entonces sería un tema de adaptación de áreas específicas para estas capacitaciones, para que el funcionario esté concentrado en y no interrumpido y no dado a no prestar atención o a fácilmente distraerse. Y por supuesto, el tema de la austeridad del gasto de funcionamiento implicaría también la necesidad de que estas comisiones y viáticos no se den porque se pueden hacer de manera virtual, cosa que la veo razonable e interesante. Y sumado a que el servidor público tenga formación digital en ese servidor 4.0 que hace poco impulsaba el Ministerio de las TIC y que es de gran importancia, y por supuesto la ESAP en torno a esa formación requerida por ese servidor. También tenemos en cuenta que estas entidades deben planificar trimestralmente lo que realmente no se puede hacer virtual y que se requiere verificar avances en obras y proyectos, por ejemplo, las ejecuciones o trabajos de campo que requieren una visita presencial y que obviamente no podrían tener en la misma sede de la ciudad donde está el ente territorial. Se deberán especificar de manera trimestral cómo se va a optimizar ese presupuesto en el costo de tiquetes, costo de estadías, o sea, todo el tema presupuestal que tendrá en cuenta y que será, aquí hay un tema trimestral, la necesidad de publicar. Los contratos de suministro de etiquetes también tendrán que utilizar la subasta a la inversa. Por lo tanto, deberán buscar minimizar todos los costos a la administración de acuerdo al marco de precios. No comprar el último día, no, sino planificar. El tema de planificación contractual y del gasto público es importantísimo en este tema.
El reconocimiento del 90% por el concepto de comisiones de servicio también está regulado en esta. En el tema de vehículos también existe paradójicamente el uso de vehículos oficiales para los funcionarios de nivel directivo deberá tener excepcionalmente una previa justificación. Y a funcionarios de nivel asesor, circunstancia que es bastante debatida en todos los entes territoriales, estrictamente para cumplir necesidades misionales, adquirir o arrendar vehículos para los funcionarios de la entidad y avanzar en esa transición energética. Caso puntual, eh, todas la necesidad que se está surgiendo con el cambio climático de utilizar otro tipo de combustibles en este tema de transición energética para poder disminuir la contaminación y poder usar otras fuentes de alternativas de energía. Las entidades deberán ajustar estos manuales de funciones para que estos funcionarios públicos logren desempeñar como conductores, puedan cumplir sus labores de apoyo a la gestión administrativa como el archivo documental. O sea que tendrán otras áreas de desempeño porque ya los cargos están creados. Entonces se debe buscar una implementación y no se podrá asignar vehículos oficiales a contratistas, una situación que en otros entes territoriales también se da. Los arrendamientos de sedes, esto toca mucho los entes territoriales, en particular temas como yo diría que casi todas las secretarías de cada ente territorial de orden municipal y departamental tiene que ver con estos arrendamientos de sedes, porque se empezarán a tomar los inmuebles en arriendo y renovar estos contratos de arriendo, pero que se deberán primero verificar si existen otras entidades que puedan también ser viables para su funcionamiento y así poder hacer un comodato, un contrato de arrendamiento con otra entidad. Se podrán disminuir estos gastos de arriendo de las áreas que avanzan en planes de acción, como el trabajo remoto, circunstancia que en lo público es un poco compleja por el tema de, eh, se podría decir, los equipos, la conectividad y en gran medida el tema de, no diríamos del compromiso del servidor público, sino de la veeduría o la revisión de estos trabajos en remoto. Sabemos que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ha dado directrices específicas sobre este trabajo remoto o la implementación de este trabajo en remoto, y algunas entidades han optado por no tomarlo, otros han empezado a hacerlo de manera parcial o se podría decir con un trabajo sincronizado, unos sí, otros no, para evitar un poco el gasto, pero el gasto de arrendamientos es un gasto bastante grande del presupuesto nacional. Se empezarán a identificar todas las acciones y predios que podrían dar lugar a creación de sedes propias. Aquí tenemos el tema de las instituciones educativas en todo el nivel nacional. No hablaremos de un ente territorial en particular que podrá hacer ampliación en concordancia a la disminución de ese banco de oferentes o de esos arrendamientos de sedes que no son propias y hacer todo el tema de megacolegios y instituciones que podrían suplir estos arrendamientos de sedes. En cuanto a combustibles, también se establecerán mecanismos de poder establecer ese consumo en tiempo real y con seguridad de esos llamados tickets. La publicidad y las publicaciones, se prohíbe el uso de recursos públicos para proyectos de inversión que tengan que ver con publicidad o publicaciones de tipo promocional. Este es un tema bastante difícil de controlar o bastante usado por los entes territoriales para promover todas sus, se podría decir, sus proyectos, desarrollos y demás, y el gasto es bastante grande. Los servicios públicos deberán implementar todas las medidas de medioambientales y de ahorro en los grifos ahorradores, bombillos ahorradores, temporizadores y paneles solares. Aquí es un tema bastante arduo porque un ente territorial gasta muchísima energía y sabemos que estamos o sea que la inversión inicial de estos paneles solares y la implementación de este tipo de proyectos requiere bastante inversión estatal.
Se deberán implementar la actualización de los sistemas de aires acondicionados, sistemas de contraincendios, sistemas amigables con el medio ambiente y que contribuyan a la eficiente energética de las entidades del sector. Me pregunto cómo manejarán el tema de estos servicios públicos en instituciones educativas, que es el campo en el que me desarrollo, entes territoriales. Bueno, creo que el tema hila mucho más allá en cuanto a la inversión de estos servicios públicos para poder lograr la disminución del gasto público. Los esquemas de seguridad tendrán también el tema de poder tener una revisión, una implementación de estos esquemas, pero que sea justificada bajo un estudio. La vigilancia, que es un tema también que nos toca a nosotros como entes territoriales, implementar dispositivos tecnológicos de cámaras, alarmas u otros dispositivos para reducir el gasto en este tipo de contratos. Nos preguntamos cómo se va a disminuir, aquí hay un error en el nombre, vigilancia, la contratación de estos, se podría decir, seguridad en las instituciones educativas o seguridad en los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, secretarías, que en gran medida son de gran apoyo en todo el desarrollo de la gestión pública. Habilitar esos canales de denuncia, los cuales deben ser desarrollados o dirigidos para optimizar esa gestión y que deben estar en concordancia con esa Secretaría de Transparencia Pública. Por lo tanto, se deberán fortalecer esos medios de denuncia pública y que a su vez sean dados en esas rendiciones de cuentas anuales y que permitan informar cómo se participa, qué se tiene en cuenta. Bueno, este tema acá es un error del texto, y que a su vez se tenga en cuenta toda esa información en las denuncias sobre presunta corrupción, falta de objetividad, transparencia y por supuesto en los procesos de contratación. Las entidades deberán tener una encuesta anónima para que los proponentes de los procesos de contratación empiecen a dar información que permita esclarecer con transparencia y objetividad estos procesos. A su vez, deberá tener en cuenta la rendición de cuentas que presentan las oficinas de control interno disciplinario, también un informe detallado de gestión. La automatización de los trámites de las entidades públicas es un tema que a mí me encanta porque permite disminuir las brechas de desigualdad en el desarrollo de, se podría decir, el acceso a los servicios del Estado. Esto permitirá automatizar todos sus trámites y actualizar las páginas web para que los ciudadanos conozcan, aprendan y usen esos trámites y que a su vez permitan de manera digital acceder a cada trámite y a cada funcionario con el estado actual del trámite. Importante, interesante y por supuesto, en el caso de las secretarías tenemos el sistema de atención al ciudadano y tenemos las páginas web y por supuesto sabemos que una sentencia de la Corte Constitucional determinó que todas las redes sociales que actualmente están verificadas y son propias deben también dar trámite a estas solicitudes, comentarios o por lo menos redirigir algunos anónimos que radican para que sepan dónde deben hacer su radicación puntual y para optimizar y visibilizar esos tiempos de atención, porque se abusa de estos tiempos de atención cuando no se da respuesta oportuna en concordancia con la ley o se podría decir el derecho fundamental de petición. Ahora bien, se debe tener en cuenta también, aquí no tuvo en cuenta, que esto debe tener un reporte a la entidad del Sistema Único de Información de Trámites SUD. A su vez, los procesos judiciales deberán tener una evaluación de convivencia jurídica y económica para poder presentar esas demandas de reconvención. Se tendrán en cuenta todos los beneficiarios, empresas y negocios particulares que tengan algo que ver y se empezarán a disminuir estos gastos en la administración de bienes y servicios en la entidad. Por otra parte, en los procesos judiciales, circunstancia también que no entraremos a continuar, la evaluación de convivencia jurídica y económica en esas demandas de reconvención, por supuesto, tendrá una disminución del 30%.
Un gusto verlos, saludarlos. Me agrada que hayan quedado hasta el final. No recuerda o no olvides suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic. Un abrazo, bye bye, nos vemos en otra oportunidad. Recuerda ir a mi página de Facebook y darle suscribir a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic.